Capítulo 2. Transcurría aquella hora y el viejo bar se llenaba de gente. Se apreciaba el movimiento constante de los meseros, el ruido que hacían los pocillos y las cucharas que chocaban entre sí, y el bello aroma a café que se destacaba. El encargado era un señor de barba blanca y gesto adusto que parecía dominar todas las situaciones. Era muy probable que hubiese estado mucho tiempo detrás de aquel mostrador. Servía de continuo ante los pedidos de los clientes y ordenaba con mucha seguridad a sus dependientes. No perdía detalle de todo lo que ocurría. El clima era muy ameno. Un cartel sobre el mostrador indicaba que la casa se reservaba el derecho de admisión. Mientras tanto, yo observaba por la ventana a través del cortinado. Se apreciaba una vieja rambla en perfecto estado de conservación y por detrás el mar que mantenía una extraña calma. El oleaje era continuo y sereno. La playa estaba casi desierta. Solo se veían gaviotas y algún pescador solitario tratando de obtener su sustento diario. Un velero se observaba a lo lejos. No parecía real. Se lo veía como un cuadro de colores discretos y suaves. Me daba mucha tranquilidad observar aquel paisaje. Era muy hermosa la vista que se apreciaba desde aquel sitio. De pronto la tranquilidad se vio alterada. Los ocasionales transeúntes detuvieron su caminata abruptamente. Espontáneamente un grupo de personas armó una ronda y comenzaron a alentar en conjunto a dos jóvenes que habían quedado en el medio. La gente gesticulaba con las manos en alto y los puños cerrados. Se los veía muy excitados. Rápidamente el tránsito se paralizó. Dentro del bar, el clima agradable se vio alterado. Todos se pusieron de pie para observar la escena. Yo hice lo propio. Algunos se acercaron a las ventanas, otros discretamente salieron a la puerta del bar para ver más cerca lo que estaba ocurriendo. La escena era muy violenta. Dos muchachos adolescentes parecían discutir y de pronto, luego de algunos insultos, comenzaron a golpearse con violencia. Se empujaban y sus cuerpos se contorneaban. Era una pelea muy desprolija. La gente que los rodeaba parecía disfrutar de ese momento. Uno era más alto y robusto que el otro y arrojaba golpes con rudeza, pero por suerte no todos llegaban a su destino. El más bajo se movía con agilidad y trataba de esquivar los violentos embates de su rival. Luego contraatacaba hasta que un hilo de sangre estalló en sus labios. Desde mi lugar vi su gesto de sufrimiento ante el dolor, pero estaban ciegos, no podían contener su agresividad. Luego devino la lucha cuerpo a cuerpo y ambos se agarraron de la ropa y forcejearon salvajemente. Eran observados con morbosidad por la multitud, pero ellos no se daban cuenta. Yo escuchaba el griterío a favor de uno u otro. Mis oídos zumbaban, igual que en aquel entonces. En aquel entonces tenía mucho miedo. Un grupo de personas me rodeaba mientras peleaba con mi contrincante. La riña era feroz. Era la primera vez que golpeaba a alguien. Yo había provocado esa situación. Quería demostrar que no era un cobarde. Sentí que mi cabeza se cargaba de rabia. No podía contener mi ira. Recuerdo que el primer golpe que di me dolió más a mí que a mi rival. Se me cortaba la respiración producto del miedo y no dominaba mi cuerpo, pero seguía adelante. Fueron tiempos difíciles en los que tuve que adaptarme al nuevo estatus social. En la gran ciudad no fui muy bien recibido. Era un extraño, casi un forastero, alguien de otra ciudad que había emigrado de su pueblo natal hacia un lugar desconocido. La vida nos dio la espalda en la gran ciudad. Nos costó instalarlos en un lugar fijo, ya que mi padre no conseguía un trabajo digno, o por lo menos es lo que él manifestaba. Todo el mundo parecía estar en lo suyo, sin importarle lo que le pasaba a los otros. Nos sentimos muy desamparados desde aquel día en que partimos. Fueron muchas las idas y venidas hasta que nos instalamos en un viejo conventillo en los límites de la ciudad. Era pintoresco,
pero no muy adecuado para vivir con el confort mínimo al que estaba acostumbrado en la casa de mi primera infancia. Los techos eran muy altos y las paredes internas muy finas, lo que lo hacía muy frío. Tampoco tenía ventanas hacia el exterior, por lo que el ambiente era lúgubre y oscuro. Para saber si había sol o si estaba nublado, no quedaba otra alternativa que salir a la calle. Según decía mi madre, éramos privilegiados, ya que había otras personas que tenían menos que nosotros. Todo nuestro pasado había quedado enterrado y tuvimos que comenzar una nueva vida. Desgraciadamente, ese sitio no era de lo mejor. El conventillo estaba como cayéndose del mapa del mundo, lejos del casco urbano y cerca de zonas marginales, con gente de mal vivir. En ese tiempo sentía que nuestros problemas se multiplicaban día a día. Mi padre había entrado en un extraño ostracismo desde esa abrupta partida. De ser una persona extrovertida y alegre, con una visión optimista de la vida, se transformó en un hombre oscuro y silencioso. Era apenas un sobreviviente. Tenía apenas cumplido 50 años y parecía un hombre terminado, sin proyecto y sin ilusiones. Había adelgazado bastante en esos últimos años y su aspecto era casi espectral. Sus gestos hoscos hacían que las personas que lo veían tomaran distancia. Para mí no era de apariencia temible, pero había personas que opinaban distinto. Él no se daba cuenta de lo que generaba su actitud. Mi madre también tuvo que romper con las estructuras tradicionales de la familia que le habían inculcado y que llevaba con orgullo, al igual que sus antepasados. Ante la inestabilidad laboral de mi padre, comenzó a trabajar como mucama en casas de familia. Fue un cambio muy duro para ella. Su vida había sido bastante cómoda hasta ese momento. Nunca había faltado a sus quehaceres domésticos, ni había dejado de lado mi educación ni la de mis hermanos. Pero la situación que vivíamos la había llevado a cambiar sus creencias. Alguien del conventillo la había recomendado para concurrir todos los días por la mañana a la casa de una persona adinerada, y aunque mi padre se resistió al principio, tuvo que aceptar las nuevas circunstancias. Todo ello hizo que yo estuviera solo gran parte del día. De ser un niño con mucha contención familiar y cierta inocencia, pasé a tener que tomar decisiones por mí mismo, a pesar de lo pequeño que era. De todas formas, me adapté después de un tiempo y asumí que lo que había vivido en mi primera infancia había muerto para siempre. En el conventillo, en todo momento del día, había personas haciendo algo. Indirectamente me sentía acompañado. Nunca más tuve noticias de mi hermano, el del medio. Mis padres no hablaban de él jamás. Por otra parte, mi otro hermano no quiso vivir con nosotros, ya que era mayor de edad y podía decidir qué hacer con su vida. Había formado pareja con una mujer de dudosa reputación que había conocido ni bien habíamos llegado a la ciudad y vivía en una zona más alejada. Venía poco a visitarnos y nosotros tampoco íbamos a verlo. En la primera mitad de 1965, cuando todavía no había cumplido 10 años, había aprendido tantos códigos de la calle y de la gran ciudad que nunca antes hubiera imaginado. En el conventillo vivía todo tipo de gente, de dispares calañas y comportamientos. Por lo general vivían solos y no les era posible mostrar su pasado al resto del mundo. Me preguntaba cuál sería nuestro pasado, ese que tanto nos avergonzaba. Nadie se metía en la vida de los otros ni preguntaba demasiado. Cierta vez traté de hacer amistad con una persona que solo estuvo unos días sin ningún resultado. Al poco tiempo vi su foto en un periódico. Había muerto en un enfrentamiento con la policía. Tuve demasiada información de la vida en muy poco tiempo. Lo más importante fue que traté de rescatar la posibilidad de cultivar cierta filosofía de vida, que era el punto en común que tenía gran parte de toda esa gente, ese carácter de sobreviviente y al mismo tiempo de persona solidaria y de buen corazón. Por momentos parecían distantes, pero también eran capaces de ayudar al más necesitado. Habiendo desfilado por varios colegios cercanos a las otras ciudades que habitamos, finalmente recalé en el colegio estatal más cercano al conventillo. Tuve muchos problemas y creo que nunca fui aceptado. Era una cuestión de piel o de pertenencia
con el grupo, me consideraban de otra clase social, de otra raza. Me sentía rechazado y temeroso, y lo peor de todo era que todos lo notaban. Lo cierto es que no solo me excluían, sino que también me sentía agredido y avasallado por la situación. Cada día era una tortura concurrir al colegio y ver continuamente aquel grupo de niños a los que no les importaba estudiar. Su único objetivo era demostrar cuán poderosos eran. Actuaban igual que los delincuentes, solo les faltaba estar armados. Especulaban con la violencia psicológica que ejercían y confiaban en que nadie se resistiría a su accionar. Las autoridades no intervenían por temor. Tanto esos niños como sus padres se manejaban con códigos casi mafiosos y las alternativas eran pocas. O bajábamos la cabeza en señal de resignación o éramos sometidos a duras golpizas. Y cuando hablo en plural es porque no era la única víctima, sino que esa situación le ocurría a muchos de mis compañeros de ese entonces. En el conventillo vivía un veterano de guerra. Él nunca me lo comentó, pero me enteré que había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero no de arrugas comunes, de esas que denotan el paso del tiempo, sino aquellas que expresan sufrimientos de todo tipo. Ese sufrimiento le daba autoridad en la vida como para intervenir en los momentos oportunos con las palabras adecuadas, con el criterio suficiente como para hacerme reflexionar. Muchas veces en aquellas tardes de soledad solía hablar con él. Siempre me comentaba acerca de lo inútil que era la guerra y en general la violencia. Me aconsejaba que actuara con indiferencia y que todo pasaría. Sin embargo, no me daba resultado alguno. Todo transcurría de esa forma casi a diario, al punto de no querer salir más a la calle y cruzarme con nadie, hasta que tomé una decisión, creyendo que era la mejor solución de aquel problema. Trataba de darme coraje en honor a todo lo que había sufrido en los últimos años. Debía demostrar que no era un cobarde, como ellos pensaban. Tenía que actuar sorpresivamente y con valentía. No era justo que la situación siguiera de esa forma. Con ese fin observé a mis enemigos durante algunos días sin que ellos lo advirtieran, estudiando sus movimientos y debilidades. Consideré que debía darles una lección, por lo menos a uno de ellos, y elegí al que parecía ser su líder, el más fuerte y sanguinario. Debía descubrir su debilidad oculta, aquella que no demostraba ante los demás. Mi plan consistió en provocar una situación delante de mucha gente para que todos vieran que no eran tan poderosos. Fue así que al final de un día de clase seguí a distancia a Miguelito, tal cual lo llamaban. Miguelito era un niño algo más bajo que yo, su tez era oscura y su pelo muy voluminoso y oscuro. Su cuerpo era fibroso, aunque bastante delgado. Lo que más impresionaba de él era su gesto agresivo y su mirada desafiante. Demostraba mucha ferocidad cuando trataba de amedrentar a personas indefensas. En realidad nunca lo había visto pelear con nadie, pero a mí me generaba cierto temor su forma de actuar. Era uno de los cabecillas del grupo. Tenía mucho ascendente sobre los otros integrantes. Era un rival apropiado para llevar a cabo mi plan. Después de algún tiempo y de varios intentos en los que por alguna circunstancia no podía concretar lo que tenía en mente, finalmente llegó el gran momento. Era un día soleado y brillante, lo tomé como un buen presagio. Era muy sugestionable con ese tipo de fenómenos. Si hubiera sido un día nublado, quizá me hubiera sentido en desventaja, como si los dioses me jugaran en contra. Salimos de la escuela, al igual que de costumbre. Por lo general Miguelito iba con su grupo, siempre lo rodeaban como custodiándolo. Iban con aire de superioridad, muy confiados en el lugar de privilegio que ocupaban. Recuerdo que esperé que caminaran algunos metros y que se alejaran de la puerta del colegio. Una vez que estuvieron mezclados entre la multitud, decidí ir a buscarlo y lo empujé. Cayó al suelo y comencé a golpearlo. Se levantó rápidamente para defenderse. Todos se sorprendieron, inclusive el grupo que lo acompañaba. Estuvieron tentados de intervenir, pero la presión del resto de la gente y de muchos alumnos del colegio que no pertenecían a su grupo los hizo declinar de su propósito.
Pronto se armó una muchedumbre alrededor, formando una ronda y alentando a viva voz a Miguelito. También descubrí con sorpresa a muchos que comenzaron a alentarme a mí. Escuchaba muchos sonidos mezclados entre insultos y voces de aliento. Sentí que nada existía a mi alrededor y que los sonidos se iban aplacando. La escena transcurría en cámara lenta y la tonalidad del paisaje era entre blanco y gris. Vi el rostro atemorizado de Miguelito, quien trataba de defenderse, y lo golpeé muy fuerte. Lo castigué muy duro. Sus labios estaban sangrando y sus ojos muy hinchados. En un momento volvió a caer y pateé sus costillas. Me pareció que se estaba rindiendo, pero estaba tan cebado que seguí castigándolo. Me trepé con mis rodillas sobre su pecho y tomándolo del cuello lo apreté con tanta fuerza que estuve a punto de matarlo. El rostro de Miguelito se estaba poniendo colorado y los ojos le salían de sus órbitas. Emitía gemidos de dolor y trataba de zafarse de mí. De pronto sentí que me levantaban por el aire, tomándome por los hombros, sacándome de encima de Miguelito. Detrás de mí, sosteniéndome con mucha fuerza y decisión, estaba el veterano. Me miraba con un gesto intimidante y firme. Vi cómo Miguelito se levantaba como podía y salía andando en dirección opuesta con la ayuda de sus secuaces. Su ropa estaba ensangrentada y sucia, ya no parecía tan poderoso. Sus compañeros de fechoría lo miraban atónitos y comentaban los pormenores de lo que había ocurrido. «Casi lo mata», escuché al descuido. Esas palabras retumban todavía en mi mente. El grupo de gente se disolvió rápidamente y el veterano me llevó al conventillo muy enojado conmigo por lo que había hecho. Al principio no me dijo nada, pero luego terminó admitiendo que a veces era necesario actuar de esa forma, ya que el camino de la paz y la tranquilidad no siempre lleva a destino deseado. Mis padres volvieron muy cerca de la medianoche. Yo ya estaba bañado y cambiado, y con la complicidad del veterano había lavado la ropa utilizada en el lecho y la había colgado en su habitación. Nada me preguntaron de lo que había hecho en ese día. El veterano, a pesar de todo lo ocurrido, nunca les contó lo sucedido. En los días siguientes Miguelito faltó al colegio. Ya nadie me molestaba. Luego me enteré que había sido llevado por su abuelo a otra ciudad para hacerle un tratamiento médico debido al susto que se había llevado. Nadie me delató por lo sucedido, ni siquiera el mismo Miguelito. Había terminado con un problema, pero no me sentía satisfecho. Mucho después de aquella pelea me enteré de que Miguelito no era una mala persona y que se había unido al grupo solamente para que no lo molestaran a él. Nunca había sido el generador de ningún hecho negativo, sino que los instigadores habían sido otros, que permanecían en el margen de la escena. En los meses posteriores quise buscarlo para conversar con él, tal vez para pedirle disculpas, pero nadie quiso decirme qué le había ocurrido. De pronto la multitud se dispersó. El dueño del bar estaba allí separando a los jóvenes con ayuda de 2 parroquianos. Yo pedí una copa para calmar mis nervios.